Bendiciones, Dios bendiga en esta hora tu vida. Hermano, hermana que vas a escuchar esta palabra, es una bendición compartir este tema, la sangre de mi Jesús por muchos. La sangre de mi Jesús para muchos. Sabemos que Cristo estuvo en la faz de la tierra predicando como hombre y como Dios mismo, 100% hombre, 100% Dios. Y estuvo 33 años. Sabemos que mi Cristo hizo el sacrificio para salvar al hombre y a la mujer de los pecados. Porque solo con la sangre de Cristo podría y pueden ser borrados los pecados del hombre y la mujer. Entonces Cristo tuvo que ir hasta la cruz del Calvario a ser sacrificado, crucificado por causa del hombre y la mujer, por los pecados del hombre y la mujer, para derramar sangre, para que el hombre y la mujer, sus pecados fueran borrados. Y vemos que Cristo muere en la cruz del Calvario, derrama sangre, le cortan su costado, de su costado fluyó sangre y agua. Y vemos de que luego lo bajan de la cruz. Y dice la palabra que un hombre llamado Simón de Sirene, este hombre lo preparó, lo pidió el cuerpo de mi Jesús y lo llevó a sepultar. Y fue sepultado y estuvo 3 días en el sepulcro, 3 días sepultado. Y dice la palabra que al tercer día, por la mañana, Jesucristo había resucitado entre los muertos. El Padre le había resucitado. Y dice la palabra que mi Cristo ascendió a los cielos, donde está sentado a la diestra de nuestro Dios Padre, de donde nosotros le estamos esperando que Él venga desde el lugar santísimo, en las nubes, en los aires, a levantarnos como iglesia, como novia, esposa del Cordero de Dios, Jesucristo. Por eso el tema se llama la sangre de mi Jesús para muchos. La sangre de mi Jesús para muchos. Y vamos a comenzar esta enseñanza de la palabra de Dios. Aleluya. Porque sabemos que sin sangre no hay remisión de pecados. No hay redención de pecados. Oiga, remisión y redención. Remisión significa borrar pecado. Y redención significa salvación. Que el hombre es rescatado del pecado. Entonces, vamos a Isaías en el capítulo 53. Isaías capítulo 53, en el verso 12. Dice la palabra: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orando por los transgresores. Vemos aquí el sacrificio de Cristo por la humanidad, por el ser humano. Pero me llama la atención que dice, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orando por los transgresores. O sea que la sangre de mi Cristo va a limpiar a muchos, no a todos. Este es un misterio revelado. La sangre de mi Cristo va a limpiar los pecados de muchos, no de toda la humanidad. ¿Por qué? Porque no todos van a aceptar a Cristo. No todos van a aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Porque la persona sin aceptar a Cristo no puede recibir la limpieza de sus pecados por medio de la sangre de Cristo. Para recibir el perdón y el lavamiento de pecados, usted tiene que aceptar a Cristo como único y suficiente Salvador de su vida. Usted tiene que pedir que la sangre de Cristo lo limpie de todo pecado. Entonces no todos van a tener esta oportunidad, no todos van a tener este anhelo de decir: Señor Jesús, límpiame
con tu sangre. Entonces dice, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Entonces la sangre de mi Cristo no va a limpiar los pecados de todos. Aunque Cristo murió por toda la humanidad. Pero como los hombres son tan rebeldes, las mujeres son tan rebeldes, son tan desobedientes, que no quieren recibir el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, asimismo la sangre no lo va a poder limpiar. Porque depende de usted. Él ya hizo el sacrificio en la cruz del Calvario. Ahora depende de usted si quiere ser limpio, si quiere que sus pecados sean borrados. La única manera es aceptando a Cristo, su sacrificio en la cruz del Calvario, creyendo que el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario es para quitar los pecados, para borrar pecados, para salvar al hombre del pecado. Yo creo que me está entendiendo. Creo que soy específico en la palabra. Y vamos a ver otra cita bíblica. Porque el tema hay que saberlo trazar. Mire lo que dice San Marcos, capítulo 14, versículo 24. Jesús está celebrando la Santa Cena, la cena. Y está hablando del pan y del vino. Sabemos que el pan es el cuerpo de Cristo y el vino es la sangre de Cristo. Y Jesús dice, San Marcos capítulo 14, versículo 24, y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada. Por eso los ministros de estos tiempos se llaman ministros del Espíritu Santo, para ministrar almas, ministros de un nuevo pacto por medio de la sangre de Cristo. Entonces mi Señor Jesús está hablando y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Usted puede ver que la sangre de Cristo es derramada por muchos. Por los muchos que le vamos a reconocer, por los muchos que lo vamos a aceptar, vamos a recibir ese lavamiento, esa bendición de la sangre de Cristo que nos quita el pecado, que nos borra los pecados. Los pecados del hombre solo pueden ser borrados por la sangre de Cristo. No hay otra manera, no hay otra forma de que el hombre tenga perdón de pecado. No hay otra forma de que el hombre le quiten los pecados. Solo la sangre de Cristo te puede purificar, te puede limpiar y te puede borrar todos esos pecados. Aleluya. Ahora hay tantos falsos predicadores pidiendo dinero para perdón de pecado. Jehová reprenda al diablo. Falsos predicadores fraudulentos. Solo la sangre de Cristo salva. Solo la sangre de Cristo te quita el pecado, te lava, te purifica, te renueva, te regenera. Vamos, siguiendo el tema, la enseñanza. La sangre de mi Jesús para muchos es el tema. Colosenses capítulo 1, verso 14. Aquí está hablando el apóstol Pablo. En San Marcos capítulo 14, verso 24 estaba hablando mi Jesús. En Isaías capítulo 53, verso 12 habla el Padre de que va a enviar a Jesucristo. Y ahora hay un siervo hablando de la sangre de mi Cristo, así como estoy hablando en este momento de la sangre de mi Jesús para muchos. Entonces Pablo dice, Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Mire, un verdadero ministro reconoce el poder de la sangre de Cristo. Sabe que con la sangre de Cristo hay perdón de pecados, hay redención para el hombre, hay salvación. Solo la sangre de Cristo es lo que dice Pablo. Le dice a los Colosas,
a los colosenses. Les dice Pablo, en quien tenemos redención por su sangre, por la sangre de Cristo, el perdón de pecados. Qué bendición la sangre de Cristo. Sin la sangre de Cristo no tenemos vida eterna. Solo la sangre de Cristo los salva, los quita los pecados, los borra los pecados. Tenemos redención. Redención significa salvación, levantamiento. Vamos a ser levantados como iglesia, como novia, esposa del Cordero, por medio de la sangre de Cristo. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Cristo nos ha redimido del pecado por su sangre. Es una bendición compartir esta palabra acerca de la sangre de mi Jesús para muchos. Así que te invito, si tú eres uno que va a escuchar esta palabra y no has pedido que la sangre de Cristo te limpie tus pecados y no has aceptado a Cristo, es tiempo que lo hagas. Es tiempo que tú hagas ese pacto con Dios. Aleluya. Seguimos bajo el tema, la sangre de mi Jesús para muchos. Dice Hebreos en su capítulo 9, el verso 28. Hebreos capítulo 9, verso 28. Dice la palabra, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Cristo fue ofrecido una sola vez. Cristo murió una sola vez en la cruz del Calvario para llevar los pecados de muchos. No de todos, oiga, no de todos, de muchos. Porque son muchos los que vamos a reconocer su obra, su sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. El que no reconozca la obra maravillosa de Cristo en la cruz del Calvario, el dolor de Cristo cuando estaba muriendo en la cruz del Calvario, no va a poder alcanzar la salvación. No va a poder alcanzar el perdón de los pecados. No va a poder ser borrados sus pecados. Y esto es lo que Pablo dice a los Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. La iglesia de Cristo está esperando. Los lavados con la sangre de Cristo estamos esperando la venida de Cristo. En el Antiguo Testamento, en el tiempo de Moisés, los sacerdotes sacrificaban, mataban animales. Mataban corderos, mataban toros, palomas y varias clases de animales mataban para perdonar los pecados del pueblo. Por un año, oiga bien, eran perdonados cuando hacían ese sacrificio. El sacerdote llevaba la sangre y la rociaba en el altar para que los pecados del pueblo fueran perdonados por un año. Pero hoy Cristo, con una sola vez que murió en la cruz del Calvario, ha perdonado tus pecados por la eternidad. Así Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. O sea que si tú ahorita no te limpias en la sangre de Cristo, en su venida ya no vas a tener tiempo. I'm sorry for you. I'm sorry. Lo siento mucho. Pero hoy es el tiempo de que te laves en la sangre de Cristo. Hoy es el tiempo que te sumerjas, aleluya, en el tazón de la sangre de Cristo y te limpies de todo pecado, de toda contaminación, de espíritu y de carne.
Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. La iglesia de Cristo le estamos esperando. Aleluya. Hay poder en la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. Pero mire lo que dice Hebreos capítulo 10, verso 29. Para aquellos que no creen en la sangre de Cristo, van a tener problemas serios. El que no cree en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, desde ya está en el infierno. Déjame decírtelo. Cristo no vino a hacer payasadas a la cruz del Calvario. Cristo no vino solo para que te dieras cuenta. Cristo vino con un propósito, con una misión de parte del Padre que cumplir. Para salvarte, para perdonar los pecados, para quitar los pecados de muchos. El sufrimiento de Cristo fue real, no como muchos falsos maestros dicen que Cristo no sufrió. Cristo sufrió, Cristo lloró, Cristo sintió dolor, sintió tristeza en su alma, sintió desesperación cuando estaba muriendo en la cruz del Calvario, sintió agonía de muerte. Por eso muchos se van a perder por no reconocer el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Hebreos capítulo 10, verso 29 dice: cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Si tú no crees en la sangre de Cristo, tú eres un blasfemo. Y la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Porque dice, haces afrenta al Espíritu de gracia. El Espíritu de gracia está hablando del Espíritu Santo, que es el que ministra en este tiempo de la gracia. Por eso los ministros de este tiempo se llaman ministros del Espíritu. Ministros para ministrar almas. Ministros de un nuevo pacto. Ministros para ministrar con la sangre de Cristo, por medio de la sangre de Cristo. Cuanto mayor castigo, oiga bien, pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, hiciere afrenta al Espíritu de gracia. La sangre de Cristo es eficaz. Hay personas quizás no creen en la sangre de Cristo, se van a meter a problemas. La sangre de Cristo es suficiente para quitarte los pecados. No hay otra forma de que tus pecados sean borrados y que mis pecados sean borrados. No hay otro método, no hay otra fórmula. Solo la sangre de Cristo borra y quita el pecado totalmente de un hombre y una mujer. Solo la sangre de Cristo desaparece el pecado de un hombre y una mujer. No puede el hombre obtener la salvación de otra manera. Solamente por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es la que vence al diablo. La sangre de Cristo es la que te enriquece. Dice la palabra que somos enriquecidos por la sangre de Cristo. Cuanto mayor castigo, ya bien, pensáis que merecerá el que pisotear el Hijo de Dios. Tenga cuidado en ir a pisotear a Jesucristo. Y tuviere por inmunda, dice, la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Tremendo. Si usted ha creído en la sangre de Cristo, en este mensaje, y usted quiere ser limpio, dígale al Señor que lo limpie con su sangre, que lo purifique, lo santifique con su sangre, que lo salve con su sangre eficaz, con su sangre poderosa.
Aleluya. ¿Sabe por qué muchas veces, hermano, estoy tan serio? Porque a la verdad el evangelio debe ser predicado con seriedad. El evangelio debe ser predicado con verdad, con carácter. Dios no llama payasos a predicar el evangelio. Dios no llama cómicos a predicar el evangelio. Dios llama hombres de verdad, mujeres de verdad, que anuncian las verdades eternas del reino de Cristo. Ciertamente tenemos gozo, amor y paz. Por eso predicamos y enseñamos el poder de la sangre de Cristo. Si tú has creído en esta palabra y tú eres uno de los muchos que va a recibir la salvación por medio de la sangre de Cristo, es tiempo de que aceptes a Cristo y recibas la purificación, el baño de la sangre de Cristo para borrar tus pecados, para quitar tus pecados. Te invito, solo Jesucristo, por medio de su sangre te salva, te limpia y te perdona, te justifica y te hace una nueva criatura. Dios te bendiga y Dios te guarde en el nombre de Jesús. Amén y amén.